buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos FinDev. Hoy tenemos el honor de contar con doña María Amparo Valcarce García, secretaria de Estado de Defensa, que lidera una etapa decisiva para un ministerio en un momento de transformación estratégica, tecnológica y operativa. Nacida en Fabero del Bierzo, la provincia de León, Valcarce es licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo, catedrática de Geografía e Historia e inspectora de Educación. Su carrera profesional ha estado muy marcada por una profunda vocación de servicio público y una destacada trayectoria, tanto en el ámbito educativo como en la administración pública. A lo largo de su carrera, María Amparo Valcarce ha ocupado diversos cargos políticos y administrativos de gran relevancia. Fue diputada en el Congreso por la provincia de León durante la sexta y séptima legislatura, entre 1996 y 2004. Entre 2004 y 2009 asumió el cargo de secretaria de Estado, esta vez de Política Social, en los Ministerios de Trabajo y de Educación, donde lideró la implementación de una de las leyes más transformadoras probablemente en el ámbito social, la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Posteriormente fue nombrada delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, responsabilidad que ejerció entre 2009 y 2011, y más adelante diputada en la Asamblea de Madrid en la novena legislatura, de 2011 a 2015. En el ámbito del Ministerio de Defensa tiene también una trayectoria. Ha ocupado diferentes posiciones clave, como directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar entre 2018 y 2020. En julio de 2020 pasó a ser subsecretaria de Defensa, cargo que ejerció hasta su nombramiento como secretaria de Estado de Defensa en 2022. Además, ha sido distinguida con la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Bienvenida, secretaria, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. La primera pregunta es casi obligada. Una trayectoria marcada por una fuerte vocación de servicio público. ¿Qué significa para usted liderar ahora la Secretaría de Estado de Defensa? Pues efectivamente mi vocación es el servicio público y es una vocación muy vinculada sobre todo a lo que son los pilares fundamentales de nuestra Constitución, que es el estado del bienestar, la educación, los servicios sociales, pero también dentro de nuestra Constitución principios y valores democráticos tan importantes como son los que defienden las Fuerzas Armadas. Y creo que ello es lo que me motiva cada día en mi trabajo aquí en el Ministerio de Defensa. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los retos en esta etapa? Es una etapa de enorme ambición, pero también es una etapa de enormes dificultades. El presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, lo decía muy bien ayer. El presidente del Gobierno decía, probablemente si en 2018 me preguntaran por mis prioridades, no serían las mismas que hoy, porque desde el Gobierno hay que adaptarse a las circunstancias que nos rodean. Hoy tenemos que enfrentarnos a una guerra en Europa, que es la guerra de Ucrania, provocada por la invasión ilegal, cruel de Putin. Pero también tenemos que hacer frente a la necesidad de que los europeos tenemos que hacernos cargo de nuestra propia defensa. Y, por supuesto, el ámbito geopolítico global ha cambiado profundamente. Probablemente la presidencia de Trump sea un antes y un después en el ámbito de la defensa, pero también lo hemos visto en la política comercial, los aranceles que también afectan a la sociedad europea y a la sociedad española. A todo ello le tenemos que dar respuesta y la respuesta que se está dando es ser fieles a nuestros principios y valores, a los principios y valores de la Constitución española, pero también a los principios y valores europeos, que son profundamente democráticos, profundamente defensores de los derechos humanos. Tenemos que ser leales con nuestros socios y con nuestros aliados en la Unión Europea y en la OTAN, pero también defender los intereses nacionales de España. Por eso estamos comprometidos con una política 360 grados. España tenemos que defenderla en todo lo que le concierne. Por supuesto, hoy el foco está puesto en Ucrania, en el reto que supone las acciones que ha tomado Rusia, que son terriblemente ofensivas, pero también tenemos que pensar en la crisis de Gaza,
que supone que Oriente Medio es también un ámbito que tiene que preocuparnos por lo que pueda afectar a la defensa. Y luego, por nuestra posición geográfica, el norte de África, el Sahel, para nosotros, para los españoles, para los europeos, no es algo en lo que pensemos que no nos afecta. Sí nos afecta, porque hoy los retos son tanto de seguridad física, de ciberseguridad, como también otros, como pueden ser incluso las crisis migratorias. Todo ello tenemos que tenerlo muy en cuenta y es lo que mueve este plan que el Gobierno de España ha puesto en marcha para dar un gran salto tecnológico para que nuestras Fuerzas Armadas tengan las mejores capacidades para llevar a cabo pues las misiones que tienen encomendadas, tanto las misiones constitucionales como aquellas de operaciones de mantenimiento de la paz que ejercen bajo el paraguas de Naciones Unidas, de la OTAN o de la Unión Europea. En este escenario de tal inestabilidad y de creciente inestabilidad que ha comentado, ¿cómo está evolucionando la visión estratégica del Ministerio? Para nosotros hay una visión que no ha cambiado y es, como decía, la defensa de España, la defensa de nuestros principios y valores, la defensa de Europa, pero también todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la paz de la mano de Naciones Unidas, de la OTAN y de la Unión Europea. Pero a nosotros lo que queremos que los ciudadanos sepan es que el principio fundamental es la disuasión, la defensa y la disuasión. Y la defensa y la disuasión son dos caras de la misma moneda. Y en la defensa y en la disuasión, España tiene que apostar por unas fuerzas armadas que tengan el equipamiento que necesitan, las mejores capacidades. Por ello, en el plan que hemos puesto en marcha, la apuesta es por el salto tecnológico, por la innovación, por la I+D+I, porque nosotros no solo queremos que la inversión en defensa sea la clave de la disuasión, también queremos que cuando un soldado va en un blindado, un marino va en un buque o un aviador va en un caza, se sientan profundamente seguros. Claro. Eso para nosotros es la clave, la seguridad de nuestras Fuerzas Armadas, también que sean unas Fuerzas Armadas con ese equipamiento tecnológico para llevar a cabo las nuevas misiones, porque hoy no tenemos que pensar solo que las fronteras son unas fronteras físicas. Hoy el dominio del ciberespacio es precisamente una de las grandes amenazas. Por eso nuestro esfuerzo tecnológico, por eso nuestro esfuerzo en ciberseguridad, porque de ello depende también el bienestar de los ciudadanos. Para nosotros es fundamental que todos los españoles se sientan seguros, que sepan que su cuenta corriente, su tarjeta de crédito, pero que el hospital al que van a ir también, que es un hospital seguro. Todo depende de la ciberseguridad y por lo tanto este concepto de defensa es mucho más amplio del que antes podíamos tener, porque hoy las amenazas híbridas llegan donde antes era impensable. La guerra de Ucrania ha redefinido muchos conceptos políticos, pero también militares. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha impactado en la planificación, en las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas? Sí, efectivamente, la invasión rusa de Ucrania ha cambiado no solo la percepción que tienen los españoles, los europeos, de la necesidad de seguridad, de más defensa, sin lugar a dudas. Ha cambiado la mentalidad de los ciudadanos europeos, que nos sentíamos seguros, nos parecía imposible una guerra en territorio europeo. Este cambio también hace tomar conciencia de la seguridad, pero también nos hemos dado cuenta no solo de que la guerra se libra en el campo de batalla, no.
afecta a todos los ciudadanos, como hemos podido ver en Ucrania, cómo afecta a la vida cotidiana de las personas, cómo se bombardean hospitales, centros educativos, pero sobre todo cómo la amenaza es una amenaza sobre todo híbrida, que afecta a la seguridad global. Esto lo hemos visto, cómo se cortan suministros de energía, cómo se cortan cables de fibra óptica para las comunicaciones, cómo los gasoductos. Es decir, esta es una guerra total que va al corazón de las sociedades modernas, porque efectivamente, operativamente, pues a lo mejor hemos visto como el despegue operativo de los drones. Sí. Es cierto, probablemente era impensable que pudieran tener un papel tan importante y decisivo en el campo de batalla, pero no olvidemos la otra parte, lo que es los ataques a las infraestructuras críticas que llamamos las infraestructuras no solo de comunicaciones, sino también de comunicaciones mediáticas que pueden aislar un país, pero sobre todo que pueden dejarlo sin suministros o que pueden dejarlo incluso sin que puedan funcionar sus hospitales. Esto es lo que hemos aprendido de la guerra de Ucrania y por eso sabemos que para contrarrestarlo no solo tenemos que desarrollar más drones, más sistemas contra drones, sino que también la batalla es en la ciberseguridad. Antes lo mencionaba también, pero cada vez se está hablando más de la autonomía estratégica y de la autonomía estratégica especialmente europea, ¿no? Estamos buscando alejarnos de la dependencia en materias clave como puedan ser la defensa, la tecnología, la energía. ¿Qué papel cree que debe jugar España en el fortalecimiento de esta auténtica autonomía estratégica europea? Efectivamente, creo que también la pandemia nos dio una gran lección. Nos dio la lección de que Europa no puede darle la espalda a la industria, a la fabricación. Pero la crisis de los aranceles de Trump es el mejor ejemplo de cómo es absolutamente imprescindible reforzar la industria europea. En el ámbito de la defensa es que la autonomía estratégica forma parte de nuestra soberanía. No seremos verdaderamente soberanos si no hay autonomía estratégica, si no somos capaces de producir y además mantener todos los equipamientos que necesitan nuestras Fuerzas Armadas, tanto aviones, buques, carros de combate. Es absolutamente imprescindible esa autonomía estratégica, tener no solo la autoridad de diseño, sino que necesitamos fabricar en Europa, necesitamos fabricar en España. Por eso el plan presentado por el Gobierno para el cumplimiento del 2% del PIB hace especial hincapié en el objetivo de que más del 80% de este plan tiene que ir orientado a la fabricación en España, pero además que la ingeniería, es decir, el diseño, la autoridad de diseño esté también en España. Esto es lo que nos da autonomía estratégica y esto es lo que nos da también soberanía. Por supuesto, ello supone más industria, más empleo, crecimiento económico para nuestro país. Por lo tanto, la inversión en defensa tiene retornos para la sociedad española muy altos en términos de empleo, en términos de industria, en términos de riqueza. Antes hablaba de dos dominios que estaban llevando, digamos, el campo de la defensa a toda la sociedad, como puede ser el ciberespacio o como puede ser el espacio también, ¿no? La ciberseguridad y el espacio. ¿Cómo se están adaptando nuestras capacidades a estos nuevos dominios? Pues una de las primeras decisiones que tomó el Ministerio es que el Ejército del Aire fuese Ejército del Aire y del Espacio. Con ello se marcaba ya claramente
un objetivo, y es que el espacio era un dominio que afectaba a la defensa y que era absolutamente fundamental tener ese dominio del espacio. El gobierno además puso en marcha la Agencia Española del Espacio para impulsar tanto en el ámbito de la defensa como en el ámbito civil el desarrollo en el ámbito espacial, tanto de la industria como de las actividades gubernamentales en el ámbito del espacio. Pero creo que es muy importante las capacidades militares. Creo que hay hitos fundamentales que ha marcado España, como es el lanzamiento del satélite SpainSat, que el SpainSat 1 y el 2, que lo haremos en noviembre, que marcan un antes y un después. Es uno de los satélites más importantes de Europa. Esto en el ámbito militar nos posiciona como líderes y tenemos en marcha ya el nuevo programa de satélites, que es el PAZ-2. Por lo tanto, España está en el espacio, comprende la necesidad operativa de estar en el espacio, pero también sabemos que no es solo el dominio físico del espacio, sino todo lo que pasa en el ámbito ciberespacial. Y en el ámbito ciber creo que el desarrollo de los nuevos proyectos que tenemos en marcha dentro del Ministerio, tanto en el CSTIC como en el propio mando del ciberespacio que depende del GEMAD, con lo cual son cosas que nos han ido posicionando a España dentro de los países que deciden en este ámbito. Uno de los grandes retos, tanto las Fuerzas Armadas como el sector en conjunto de la defensa, es atraer el talento joven, es atraer a los jóvenes. Desde el Ministerio, ¿qué estrategias están poniendo en marcha o qué iniciativas están poniendo en marcha para lograrlo? Sí, indudablemente la defensa, que es la defensa de nuestros principios y valores, de nuestra democracia, de nuestra sociedad, es la defensa de los ciudadanos, es la defensa de Europa, tiene que contar con los jóvenes, porque necesitamos el talento joven tanto en la industria de defensa como en las propias Fuerzas Armadas, y lo hacemos, como no puede ser de otra manera, con programas de cultura de defensa para dar a conocer qué son las Fuerzas Armadas, qué oportunidades profesionales ofrecen a los jóvenes, pero también dentro de la industria de defensa nuestro programa de Mujer, Ingeniería y Defensa. Porque es verdad que necesitamos atraer jóvenes a las Fuerzas Armadas y a la industria de defensa, pero especialmente tenemos que motivar a las mujeres jóvenes, y a ellas van dirigidos muy especialmente nuestros programas. Tengo que decir que son programas de éxito. Las Fuerzas Armadas, cuando hacen una convocatoria de plazas, hay una respuesta magnífica, lo cual nos da una idea del aprecio que tienen los jóvenes y la ciudadanía en general por nuestras Fuerzas Armadas, y luego esto nos permite mantener un alto nivel académico, porque en las Fuerzas Armadas se puede desarrollar no solo formación militar, sino también formación universitaria, formación profesional y una promoción basada en el mérito y la capacidad. Y esto creo que es muy apreciado por nuestros jóvenes y por la sociedad en general. Sin duda. Y centrándonos en la industria, uno de los grandes ejes de esta legislatura ha sido precisamente el refuerzo de la base industrial y tecnológica de la defensa. En el anterior capítulo nos acompañaba el Teniente General Iborra, que es una dirección general recién creada en Estrategia de Industria y Defensa. ¿Cómo valora los avances conseguidos hasta ahora en la parte industrial? Pues estamos muy satisfechos, pero indudablemente tenemos todo un desafío por delante. Precisamente, si algo marca la diferencia es que este ministerio ha apostado
al más alto nivel por una dirección general dedicada a la innovación y a la industria de defensa. Creo que es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Y la industria está respondiendo. Está respondiendo porque estamos viendo los nuevos proyectos industriales que se están desarrollando en España, que son de alto valor, muy competitivos fuera de España, porque no solo se trata de fabricar para nuestras Fuerzas Armadas, sino para exportar. Y su posicionamiento en los mercados internacionales hacen que España sea el 8º exportador del mundo y la 4ª potencia de Europa. Creo que estos son datos fundamentales, pero más de 200.000 empleos en España dependen de la industria de defensa. Una industria, además, que tiene un alto nivel de cualificación, pero nos enorgullece que con la industria estamos desarrollando una política que haga posible que el tejido industrial de defensa esté presente en toda España a través de los corredores industriales que hemos definido. Y esto es un gran valor porque genera cohesión territorial, genera riqueza, genera empleo, pero sobre todo esa cohesión territorial. Nosotros lo hacemos a partir de lo que llamamos las inversiones estratégicas, como puede ser la base logística de Córdoba, como puede ser el CTDEX en Jaén, la unidad de drones de la UME en León, como puede ser el nuevo de Montelarreina en Zamora. Son inversiones estratégicas para la atracción de tejido industrial, para generar nuevos corredores industriales que generen riqueza, empleo y, por supuesto, que también nos permitan dar ese salto tecnológico que necesitamos en las Fuerzas Armadas y que es un gran valor para España y para Europa. Precisamente, la siguiente pregunta iba muy relacionada a qué papel está desempeñando la innovación en los programas especiales de armamento y en el desarrollo también o en la adquisición de nuevas capacidades como país. La innovación es la columna vertebral de los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas. Estos programas de innovación no solo desarrollan I+D+I, sino que hacen la transferencia del conocimiento de la tecnología a la industria. Esta parte es clave porque significa que las capacidades de las Fuerzas Armadas están generando conocimiento que desarrollamos en los centros tecnológicos, en las universidades, también generando spin-off, y esto nos permite trasladarlo a la industria, a los grandes campeones industriales que hay en nuestro país, como puede ser Indra, Airbus, Escribano. Sí, pero necesitamos que todas ellas sean tractoras de el resto de las compañías de tamaño pequeño o mediano, pymes, que están presentes en todo el tejido industrial español. Para nosotros esta es la clave y no puede haber un programa especial de modernización si no incorpora la innovación, porque la innovación es lo que nos permite autonomía estratégica, es lo que nos da la autoridad de diseño. Por lo tanto, todo está relacionado para que consigamos ese objetivo que pretendemos, las mejores capacidades para la operatividad de las Fuerzas Armadas, pero a la vez que haya ese salto tecnológico que permita al país mejores métricas en cuanto a investigación, desarrollo, innovación. Y lo tenemos que hacer de la mano de las universidades, de sus centros de investigación, sí, pero sobre todo que ese conocimiento se transfiera a la industria y de la industria a capacidades de las Fuerzas Armadas. De hecho, siempre está flotando en el aire, pero nos gustaría conocer la visión particular desde el Ministerio y desde su posición única
cómo han articulado y cómo articulan la colaboración entre el sector público y privado, esa colaboración público-privada, para lograr que la industria sea más competitiva y que sea más autónoma también. Para nosotros es algo consustancial a los programas de modernización, a los PEM. Es absolutamente consustancial. Cuando hablamos de colaboración público-privada en el Ministerio de Defensa, en lo que son los programas especiales de armamento y material, es absolutamente el corazón del programa, porque si lo que son los requisitos de Estado Mayor, que son los condicionantes que se le ponen a la industria, los definen nuestros ejércitos y la Armada, sí, pero luego quien lo desarrolla es la industria. Pero lo que desarrolla la industria tiene que tener la supervisión y la certificación del Ministerio de Defensa, que es lo que nos garantiza en todo momento que lo que se va a producir es lo que necesitan nuestras Fuerzas Armadas. Y esto es la clave de la autonomía estratégica. No puede haber autonomía estratégica sin la industria de defensa. Es más, tampoco se concibe la defensa sin la industria de defensa. ¿Cuáles son los grandes retos de la industria de defensa en España? Pues los grandes retos son el crecimiento. La industria de defensa tiene que crecer en tejido, tiene que crecer en empleo, tiene que crecer también en la ambición de exportar, tiene el reto de la internacionalización y tiene que trabajar de la mano y apoyar a el sistema español de ciencia y tecnología. Ahí es donde está el verdadero salto, el verdadero cambio, y tenemos que cerrar todo la diferencia que todavía tenemos con los países europeos a los que nos queremos parecer. Necesitamos más ciencia, más tecnología y necesitamos el crecimiento de nuestra industria. Yo he observado a lo largo de estos años en la Secretaría de Estado de Defensa, he observado que hay más ambición y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. Tener una base industrial y tecnológica de la defensa con ambición es esencial. Ambición por producir más, producir mejor, producir a tiempo para nuestras Fuerzas Armadas, pero también producir más y mejor para competir en un mercado global y fundamentalmente europeo. Esa industria tiene en FEINDEF un perfecto escaparate en la edición de este año, Sin que duda. se celebra en mayo, en 12, 13, 14. ¿Qué representa esta nueva edición para el Ministerio? Pues tiene que ser efectivamente un escaparate del cambio que ha experimentado nuestra industria de defensa. Nuestra industria tiene que aprovechar la oportunidad de FEINDEF para mostrar todo su músculo y lo va a hacer. Lo va a hacer y lo va a hacer muy bien y lo va a hacer ante los ojos del mundo, porque FEINDEF va a lograr ser el foco durante estos 3 días de mayo de todo el mundo, del mundo de la defensa, del mundo de la industria, pero sobre todo de los que están observando con admiración el profundo cambio económico y el éxito de la política económica del Gobierno de España. Todo esto es lo que se va a reflejar en FEINDEF. ¿Qué espera de FEINDEF en términos de alianzas, de proyección internacional de nuestra industria? Precisamente ayudar a consolidar esa ambición que señalábamos. La industria española tiene que internacionalizarse. FEINDEF tiene que ser la oportunidad no solo para buscar nuevos mercados en el ámbito global, que por supuesto, sino también nuestra industria también tiene que crecer formando consorcios.
fundamentalmente en Europa. Y FeinDev tiene que ser la oportunidad para que las grandes compañías españolas se muestren al mundo, pero también aquellos pequeños y medianos que son capaces, con una idea que tienen, un producto, pero que necesitan tener más acompañamiento empresarial, buscar ese consorcio que les posicione fundamentalmente en el ámbito europeo. No hay que olvidar que el libro blanco de la defensa europea que presentó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, apuesta por invertir más en defensa, pero sobre todo apuesta por hacer compras conjuntas y proyectos de defensa conjuntos. Y para estar en este mercado europeo de la defensa y para estar a la hora de desarrollar proyectos de defensa conjuntos europeos hay que competir, pero también se les tiene que conocer. Y esa es la gran oportunidad de FeinDev. Es el gran escaparate global, pero sobre todo cara a la Unión Europea, cara a Europa. FeinDev tiene también además un componente social, un componente divulgativo, un componente en el que quizás puede ayudar a seguir mejorando esa cultura de la defensa entre nuestra ciudadanía? Sin lugar a dudas, es una gran oportunidad para que los españoles puedan ver lo que significa la defensa, la contribución de la industria a la defensa, pero también es una gran oportunidad para nuestros jóvenes que van a poder ver universidades, centros tecnológicos, cómo exponen el día a día de sus investigaciones, de su formación en el ámbito de la defensa. Y luego, por supuesto, el proyecto al que antes me he referido de Mujer, Ingeniería y Defensa, que es una oportunidad para que muchas mujeres jóvenes se acerquen a la defensa, se acerquen a las Fuerzas Armadas y a la industria de defensa. Antes de terminar, no sé si quiere añadir alguna cosa más, alguna reflexión, o si me permite hacerle una pregunta más de actualidad, y es que antes estábamos comentando que ayer el presidente anunciaba que alcanzaremos el compromiso de gasto del 2% de inversión, del 2% en defensa en este año, adelantándonos casi 6 años al compromiso original. No sé si quiere valorarlo. Efectivamente, es sin lugar a dudas un hito histórico porque España va a cumplir el objetivo marcado por la OTAN en la cumbre de Gales. Y lo va a cumplir este año, en 2025, alcanzar el 2% del PIB dedicado a la defensa de los intereses de España, a la defensa de los ciudadanos españoles, a la protección de la industria de defensa, pero también al desarrollo de las capacidades en ciberseguridad tecnológicas que necesitan nuestras Fuerzas Armadas. Es un compromiso con España, pero también es un compromiso con Europa. Una gran noticia, sin duda, sí, que podemos comentar en esta edición de Diálogo FeinDev. Muchísimas gracias, doña María Amparo Valcarce, por acompañarnos hoy. Muchas gracias.